Hola, buen día queridos hermanos, querida familia, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En esta tercera oportunidad queremos compartirle un nuevo testimonio de amor y de familia. Buen día hermanos, bendiciones para todos, bienvenido a este espacio que hemos llamado Danos tu amor de cada día. Y hoy, en el día de la fecha, compartiremos la reflexión del Padre Roberto Percara, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Villadela, de aquí de la ciudad de Concordia. Esperemos que la disfruten. Hola queridos hermanos, hoy queremos reflexionar sobre cómo asumir en nuestra vida los planes de Dios, los proyectos de Dios. Tantas veces rezamos el Padre Nuestro diciendo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y muchas veces lo decimos con mucha liviandad, con mucha ligereza, a veces sin pensar demasiado en la profundidad que tiene esa expresión. Jesús en el Evangelio dice: yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Es decir, venía a traer el fuego del amor del Padre y tenía un deseo profundo en su corazón de que ese fuego ya arda. Pero él era muy consciente de que para que ese fuego arda, él tenía que pasar por el sufrimiento, por el dolor, y eso no lo achicaba, sino que al contrario le daba más fuerza todavía para asumirlo y para vivirlo. Qué hermoso que caigamos en la cuenta cada vez que recemos el Padre Nuestro, que le estamos diciendo como María nuevamente: hágase tu voluntad, ¿no? Hágase en mí según lo que dices, hágase en mí según tu palabra, que es fácil decirlo, pero a la hora de vivirlo muchas veces nos cuesta y hasta empezamos a cuestionar a Dios. Una vez charlando con un hombre me contaba justamente esto, ¿no? Cómo le costaba asumir esa voluntad de Dios en su vida. Y hasta me llegaba a contar de que a veces a la mañana, antes de salir para su trabajo, él siempre oraba, y que las veces que esa oración se volvía más gozosa, más plena, al llegar a su trabajo era donde más complicaciones tenía. Y él no podía ver cómo, si había tenido un momento de oración tan profundo, tan lindo, después tenía tantas trabas en su trabajo. Hasta que cayó en la cuenta de que justamente esa oración que plenificaba su corazón le estaba dando la fuerza para asumir la realidad, para asumir su voluntad, que no iba a ser fácil. Esa voluntad que a veces iba a tener sus trabas, sus dificultades, allí donde le tocaba vivir, allí en su trabajo, ¿no? Y esa situación lo enojaba y le echaba la culpa a Dios de eso que estaba viviendo. Le echaba la culpa a Dios de por qué tantas trabas, tantas dificultades, si cuando estoy con vos, cuando oro, estoy tan bien y tan sereno, ¿no? Es todo un camino de crecimiento, es un camino de profundidad que tenemos que ir haciendo. A veces en nuestra vida hay muchos infantilismos. Queremos tener a un Dios que nosotros manejemos a nuestro gusto y placer. Queremos a veces tener un Dios que responda a lo que a nosotros nos parece que tiene que ser. A veces queremos tener un Dios que nos resuelva todas las situaciones, que no nos complique la vida, podríamos decir. Y al contrario, Dios es el Dios que se encarnó. Dios es el Dios que se hizo hombre. Dios es el Dios que asumió la vida humana así como es, con todas sus limitaciones y con todas sus riquezas, con todo el pecado, y lo asumió y quiso hacer el camino del hombre. Por eso quiso venir a nosotros, quiso caminar nuestro camino, quiso trabajar, predicó, y a su vez también quiso participar del sufrimiento más grande, que es la muerte y la muerte de cruz, pero para devolvernos la esperanza. Entonces, el asumir el proyecto de Dios no es que todo vaya bien, no es que no haya dificultades, sino al contrario, es abrirnos cada vez más
a este Dios que nos fortalece desde dentro para que podamos vivir en el día a día ese proyecto, ese plan, eso que Dios tiene pensado para cada uno, para cada persona, para cada familia, para cada matrimonio. Y todos tenemos dificultades, todos tenemos dificultades. Y tenemos que volver a decir una y otra vez, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Que cada vez que lo digamos en el Padre Nuestro, asumamos las consecuencias y le pidamos al Señor el poder crecer, el poder salir de nuestros infantilismos, porque realmente esos infantilismos llevan que a veces vivamos enojados con Dios, con los demás, hace que muchas veces también nos alejemos de Dios, ¿no? Porque Dios no responde a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, crecer, ser adultos como personas, como seres humanos, como cristianos, adultos en nuestra fe, es fundamental. El cristiano adulto asume la realidad, asume la encarnación, podríamos decir, asume ese proyecto de Dios para su vida, lo va descubriendo, lo va saboreando, lo va sufriendo, pero lo vive en plenitud, porque lo vive con Dios y en Dios. Qué hermoso poder escuchar estas palabras de Jesús, ¿no? Yo he venido a traer fuego y deseo que arda, ¿no? Es decir, y no le era fácil para Jesús eso. Qué lindo decir para nosotros, he venido a vivir esta vida y quiero ser feliz. Y tengo dificultades, pero quiero luchar por eso. Quiero ir adelante, no me quiero quedar con que no puedo, con que la vida es difícil, con que el otro es distinto y no puedo ponerme de acuerdo, sino que de dentro brote ese deseo de algo más profundo, de algo más grande. También creo que para vivir este proyecto de Dios, para asumirlo en plenitud en nuestra vida, es necesario poder profundizar en todo esto. Creo que es necesario desprendernos de nosotros mismos. Es algo fundamental en nuestra vida. Benedicto XVI, antes de ser Papa, decía que tenemos que vivir una expropiación del propio yo. Es decir, tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos. Tenemos que aprender a renunciar a nuestro querer, a nuestro deseo de que el otro sea como yo quiero que sea. Tenemos que aprender a renunciar a que Dios sea como yo quiero que sea. Tenemos que renunciar a que las cosas sean como yo quiero que sea. Cuando vivimos muy metidos en el yo, en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece, en lo que yo deseo, vivimos mal y hacemos vivir mal, porque le exigimos al otro que sea como yo quiero que sea. En cambio, cuando a veces nos vamos desprendiendo de nuestros quereres, de nuestros pareceres, y vamos asumiendo que el otro es distinto, que el otro tiene otra manera de pensar, que la vida no es a veces como yo la pensé y la soñé, eso nos hace libres, nos hace vivir más en paz, nos hace vivir más en plenitud cada momento, cada instante. En cambio, cuando vivimos prendidos del yo, vivimos enojados, malhumorados, ¿no? Queriendo manejar todo. Por eso qué lindo poder pedirle al Señor también que nos ayude a desprendernos del yo, que nos ayude a desprendernos de tantos egoísmos, orgullos que tenemos adentro, que podamos vivir esto que nos dice Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, la expropiación del propio yo. Permitirle a Dios que nos expropie la vida, podríamos decir, porque cuando Él nos expropia la vida, la hace más linda, más plena, más amable, y nos ayuda a ir descubriendo
en cada momento y en cada acontecimiento que Dios está presente. Cuando son momentos lindos, para agradecérselo. Cuando son momentos difíciles, para clamarle el poder prendernos de Él, clamarle el que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia, ¿no? Tenemos que pedirle mucho esto al Señor. La vida cristiana, sea cual fuere, sea en la vida de trabajo, sea en la vida de familia, de matrimonio, en la vida consagrada, no está libre de dificultades. Al contrario, hay muchas dificultades. Y a veces asumir el Evangelio, asumir el proyecto de Dios para nuestra vida, lleva su sufrimiento, su dolor, su trabajo, y a veces también insalubre ese trabajo, ¿no? Pero sabemos que al final siempre está la paz, siempre está la alegría, siempre está el gozo. Nunca todo termina en la muerte, en la cruz. Siempre en nuestra vida cristiana tenemos de trasfondo la esperanza de la vida, la esperanza de la resurrección. Y eso nos hace ir adelante. En todo proyecto, en todo plan de Dios, siempre hay cruz, siempre hay pasión. Pero sabemos que todo termina en la plenitud de la vida. Todo termina en la resurrección. Y eso es maravilloso. Por eso, queridos hermanos, que aprendamos a asumir día a día con serenidad el plan de Dios para nuestras vidas, sea cual fuere. Y si sentís que la vida pesa y que las cosas no van saliendo como a vos te parecía que tenían que salir, desprendete de lo tuyo y viví en plenitud cada momento, porque aún en la cruz hay una esperanza de vida. Aún en el esfuerzo hay una esperanza de alivio y de descanso. Aún en el dolor está la esperanza de la alegría y de la felicidad plena. Que el Señor te bendiga. Gracias, Padre Roberto, por esta reflexión que nos acabas de compartir, que nos ayuda a comprender cada día mejor cuál es la voluntad de nuestro Padre. Y ahora compartiremos con ustedes el testimonio de Carla y Luis y les damos las gracias por ser testigos del amor de Dios. Hola hermano, mi nombre es Luis, somos de la diócesis de Concordia, de la Renovación Carismática, pertenecemos al grupo Alianza de Amor de nuestra parroquia Gruta de Lourdes de la ciudad de Concordia. Hola hermanos, mi nombre es Carla y hoy vamos a compartir con ustedes nuestro testimonio de familia. Y para empezar a contarle sobre nuestro testimonio de familia, vamos a comenzar a contarle cómo nos conocimos con Luis. Bueno, lo conocimos en el año 2000 por una amiga en común que teníamos ambos. Ambos bailamos en los carnavales de Concordia, calculo que han sentido hablar. Yo bailaba en una comparsa y ella en otra. Por lo general siempre sale una comparsa primero y segunda la otra, ¿sí? Entonces me tocó salir a mí primero en la comparsa mía y después en la segunda comparsa que venía ella, digamos, ¿no? Siempre terminaba la comparsa y cada uno se iba con sus compañeros y se iba a tomar algo, digamos. Y yo no ese día no me fui, me quedé esperando que venga ella, digamos, para verla. En un momento cuando venía, me acuerdo que salté la valla y me puse a bailar con ella porque por esta amiga en común que le conté, me impactaba, digamos. Así que, bueno, después tuve el coraje de hablarla y ella me dijo que sí, digamos, y salimos. Estuvimos 4 años de novio y en el año 2006 decidimos irnos a vivir juntos. Fuimos en concubinato, digamos. Estuvimos bien, la convivencia fue bien, así que en el año 2010 decidimos casarnos. Juramos amor eterno, cuidarnos y
y caminar junto al Señor de la mano de Dios, digamos. Empezamos a caminar con la mano de Dios, nos cuidamos amor eterno, cuidarnos. Y bueno, con Luis teníamos muchos proyectos, muchos planes. A medida que íbamos proyectando o íbamos planeando hacer algo, se cumplía. Teníamos un trabajo seguro, una casa. Así que bueno, todo venía marchando bien, digamos, para nuestros planes, ¿no? De casamiento, de matrimonio y de familia. Entonces, bueno, llegó un momento que queríamos nuestros hijos. Deseamos de corazón y de alma la llegada de nuestros hijos. Resulta que empezaron a pasar los días, los meses, los años, y esos hijos no llegaban. No llegaban y bueno, entonces con Luis empezamos a consultar un médico, otro médico, peregrinábamos de un lugar, de una ciudad, de una provincia, de un lado hacia el otro, y nunca teníamos respuestas. Pasaron más o menos 10 años de peregrinar de un lado para el otro. Y la verdad que en ese tiempo con Luis tuvimos una terrible, por decirlo, prueba, tormenta, dificultad en nuestra vida y en nuestro matrimonio que nos marcó. Porque empezamos a ir a médico al médico y cada uno se fue encerrando en sí mismo, ¿no? Se fue encerrando en sí mismo, nos empezamos a entristecer porque obviamente teníamos nuestros planes. O sea, ¿cómo nos iba a dar nuestros planes nosotros que podíamos solo? Y lo más triste de toda esta situación, hermanos, que nosotros nos habíamos olvidado de caminar de Dios. Le habíamos soltado la mano a Él. Caminábamos solo. Durante 10 años con Luis cada uno se cerró en sí mismo, cada uno se cerró en su trabajo. Nos veíamos a la noche solamente y nos decíamos hola, ¿qué tal? Y nada más. Habíamos perdido el diálogo, o sea, el diálogo lo más importante en nuestro matrimonio. No existía el diálogo. Y esa mochila o esa cruz, por decirlo así, algo simbólico, de la maternidad, cada día que pasaba, cada día me pesaba más. Y cada día que me pesaba más, cada día me iba entristeciendo más. Muy triste, muy triste. Recuerdo que de noche no dormía. O sea, me dormitaba y me despertaba. Porque yo sentía que mi corazón iba a dejar de latir de la tristeza que tenía. Cada uno se encerraba por su lado, digamos. Yo, digamos, me sentía muy triste también. Yo sentía que le había fallado a ella como hombre, que me sentía mal, digamos. Me iba a la casa de mi familia, me iba a la casa de mi mamá, me refugiaba en mi sobrino, en los hijos de mis hermanos, estaba con ellos y no me daba cuenta que estaba perdiendo la persona que Dios me puso a mi lado, estaba perdiendo a mi señora, la estaba perdiendo a Carla, no me daba cuenta, porque me encerraba a mí mismo y como dijo ella, llegábamos a la noche y hola, ¿qué tal? Y después hasta el otro día lo mismo, y así iba pasando los años y cada uno se estaba yendo por distintos caminos, digamos. No era el mismo el matrimonio cuando nos casamos, digamos. Como dijo Luis, 10 años muy triste. Y me acuerdo que uno de los últimos años yo siempre recibía una invitación de una persona, siempre. Una invitación de un encuentro que se llama Navega Mar Adentro, que se hace en la parroquia nuestra, en la parroquia Nuestra Señora de Gruta de Lourdes, a cargo del padre Daniel Petelín. Y durante un año esa persona me invitaba y yo siempre le ponía excusa. Le decía que tenía que limpiar el fin de semana, le decía que tenía que lavar, le decía que tenía un cumpleaños, que tenía que preparar las clases para mis alumnos para durante la semana. Fueron excusas, excusas y excusas. Pero fue un año que esa misma persona me invitaba a mí. Cada día que pasaba, yo cada vez más triste. Me acuerdo que fue en marzo, un día me despierto, no tenía ganas de ir a trabajar, ya no me quedaba más fuerza para levantarme. Suspiré hondo, me levanté, me cambié y me fui a trabajar. Ese día miércoles, hasta la hora me acuerdo, 8:30 de la mañana,
recibo ese mensaje de esa misma persona invitándome a este Navega Mar Adentro. El Navega Mar Adentro es un encuentro espiritual, un encuentro con uno mismo. Era miércoles y empezaba el viernes. Entonces no lo dudé, le dije que sí voy. Pero en ese momento yo no me había dado cuenta que no era que le decía a esa persona que sí voy. Le estaba diciendo a Dios, sí, voy a tu encuentro. Voy, me decido y voy. Consulto con Luis, le explico, él obviamente me veía mal, me acompañó, todo. Bueno, fui el viernes. Fue un fin de semana que lloré muchísimo, lloré mucho, porque yo estaba enojada con él, porque yo pensaba que él me había abandonado a mí, que no había abandonado a los dos. Pero en ese retiro yo me di cuenta primero que el que lo había abandonado a él era yo. Nosotros, como matrimonio que habíamos jurado ante él, caminar junto a él, nosotros lo habíamos dejado de lado. Así que en ese retiro primero le pedí perdón por ignorarlo tanto tiempo, ignorarlo por no tenerlo presente en nuestra vida. Y pude descargar un poquito de esa mochila que tanto me pesaba. Bueno, como dijo Carla, el retiro termina el domingo al mediodía en la misa, compartimos la misa, nos volvimos a casa. Y con el correr de los días, yo me di cuenta que ella, que no era la misma, era otra persona. Ella ya no tenía la mirada triste como tenía en los últimos tiempos, no se la veía alegre, el semblante de ella era otro, digamos, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasó ahí en ese retiro? Yo quiero lo mismo, porque no quiero vivir lo que pasó en mi vida, quiero que cambie mi vida. Entonces también al próximo Navega que se hizo, Navega Mar Adentro, yo le dije, Carla, quiero hacerlo, y me anoté para hacerlo. Y la verdad que cuando fui con un dolor en el alma muy grande, una tristeza por todo lo que habíamos vivido nosotros. Y me di cuenta de que nosotros como matrimonio lo dejamos de lado a Dios. Nosotros lo dejamos de lado. Él siempre estuvo con nosotros. Y yo por mi parte, ya dejé de creer en Él. Y Él, en ese fin de semana, Él me mostró que no es así. Yo me sentía muy mal, triste, cabizbajo, ya no sabía qué hacer, digamos. Y Él me mostró que Él está presente a nosotros. Y Él entró nuevamente en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y cambió la historia totalmente, para bien nuestra. Así que bueno, cuando Luis termina su retiro, su encuentro, porque cada uno tuvo su encuentro individual y personal, cada uno con Dios, ¿no? Porque cada uno lo vivió diferente manera, yo lo viví de una manera y él lo vivió de otra manera. Así que él, después que sale de su Navega Mar Adentro, los dos dijimos sí, Señor, nos subimos a tu barca. Vos nos pensaste, vos nos creaste y vos nos uniste. Y vos nos trajiste nuevamente, a causa de esa tormenta que tuvimos nosotros, vos nos trajiste nuevamente a tus pies. Nosotros nos arrodillamos, nos humillamos ante Él y le pedimos perdón. Perdón por todo el tiempo que lo vimos ignorado. Así que empezamos primero a ir a las asambleas. La asamblea de nuestra parroquia se hacen todos los jueves. Empezamos a ir todos los jueves a la asamblea. Y en cada momento, en cada servicio que Él nos llamaba, ahí estábamos. En forma individual o como matrimonio. Al tiempo se crea el grupo Matrimonio, Alianza de Amor, a la cual pertenecemos. Y ahí empezamos a servirle a Él como matrimonio, en los encuentros que se hacen de evangelización a los matrimonios en nuestra parroquia. Y empezamos a caminar, ¿no? El otro día yo escuchaba un sacerdote que estaba dando una prédica y decía, ¿cuál es tu mochila? ¿Por qué te pesa tanto tu mochila? Y yo me empecé a reír porque la verdad es que hoy en día, hermano, yo le puedo decir y le puedo gritar a todos los vientos que esa mochila en mí ya no pesa más. Porque esa mochila fue entregada, se la entregué a Él. Que Él decida. De ese momento Él
que nosotros dijimos que sí, Él nos devolvió el diálogo matrimonial, que no lo teníamos. Nos regaló mucha paz, alegría a nuestro matrimonio. Con Luis no nos acordábamos cuándo era la última vez que nos habíamos reído, o sea, unas cosas sencillas que se puede compartir todos los días con tu matrimonio, con tu pareja. Nos volvió la paz en esos corazones que estaban muy tristes, la confianza, volver a confiar en Él, hermano. Nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra familia se centra en Él. Él es el centro de nuestra familia. Nosotros le entregamos a Él la llave de nuestro corazón, la llave de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Él es el centro de nuestra vida. También con este caminar nuevamente con Él, aceptamos y entendimos cuál era el plan de Dios, porque en su momento nosotros queríamos ser padres allá cuando teníamos planeado que los tres... No, el que tiene el plan, el único que planea nuestra vida es Él. Aceptamos y entendimos cuál es el plan de Él. Por eso estamos aquí hoy, contándole nuestro testimonio, que aceptamos el plan de Él. Cuando Él quiera y como Él quiera. No es fácil, hermano. Es un caminar día a día, es un caminar todos los días, oración individual, oración en familia, oración con nuestra hermosa comunidad, con nuestro hermoso matrimonio, que son 18 matrimonios que compartimos. Compartimos la palabra, la reflexión, las dificultades y los problemas que todos los matrimonios tenemos. Es un caminar. Caminamos todos los días junto a Él. Pero sobre todo, aceptar y entender cuál es el plan que Él tiene para nosotros, hermano. Que nosotros estamos muy confiados en Él, que el plan que Él tiene para nosotros es maravilloso. Y que muy pronto va a llegar, muy pronto. ¿Cuándo va a llegar? Cuando Él decida. Cuando sea el momento, va a llegar, hermano. Así que yo los invito a ustedes, no sé cuál será esa tormenta, esa dificultad, ese problema que estará pasando por sus matrimonios, sobre el trabajo, sus hijos, la relación con su marido, no sé, hermano. Solamente decirle humildemente que confíe en Él, confíe. Pero ¿cómo confiar? A través de la oración. Oración personal y en familia. Visitarlo a Él, arrodillarnos ante Él y decirle, acá estoy. Haz tu voluntad. Hermanos, que Dios bendiga sus matrimonios. No se olviden que somos el uno para otro, ambos para Él. Que el amor, el Espíritu de Jesús guíe sus vidas por siempre en sus matrimonios. Amén.